El equipo de comunicadores de Extra Informativo trabaja los 7 días de la semana para llevar a su casa toda la información. Extra Informativo le ofrece cada miércoles las noticias más importantes, los comentaristas mejor informados y los análisis más objetivos. Por eso, Extra Informativo es su mejor elección. Radio Austral, líder en la difusión y promoción de las actividades artísticas, culturales y deportivas de nuestra comunidad. Radio Austral, la radio líder. Usted está en la sintonía informativa de Radio Austral. Pasamos ahora a nuestro informe internacional. Nuevos combates interrumpen la tregua en Alepo tras una noche de relativa calma. Las hostilidades entre los rebeldes y las fuerzas del régimen sirio complican la evacuación en los bolsones rebeldes que aún quedan en el este de la ciudad. El Senado brasileño aprobó la polémica congelación de gastos públicos por 20 años, la primera medida de austeridad del gobierno de Michel Temer, una iniciativa que Naciones Unidas dice afectará a los más pobres y vulnerables del país. La Corte Constitucional de Colombia dio luz verde al Fast Track. Este mecanismo de vía rápida permitirá al Congreso validar con agilidad leyes indispensables para la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. La confusión reina en Alepo, donde la evacuación de civiles y rebeldes fue retrasada durante varias horas pese a lo anunciado por las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad y tras un acuerdo apadrinado por Rusia y Turquía. Civiles y rebeldes que estarían apostados aún en los últimos bolsones de resistencia en el este de la ciudad, escenario desde hace 4 semanas de la ofensiva del ejército sirio para retomar su control, siguen esperando ser evacuados. Una evacuación que depende de las negociaciones que se llevan a cabo minuto a minuto en terreno. Precisamente en Alepo está nuestro colaborador Mikel Ayestarán, con quien pudimos tomar contacto hace algunos instantes. El gobierno de Siria está negociando ahora mismo desde una posición de fuerza. Hay que decir que militarmente han conseguido prácticamente reducir la presencia opositora a 2 distritos y ahora mismo lo que quieren es conseguir algo más que la evacuación de los opositores y de sus familias. Nos decían algunas fuentes militares que ellos también tienen secuestrados, hay diferentes aldeas que están cercadas por la oposición que les gustaría liberar. La negociación, una cosa es internacional, lo que se dice, y otra cosa es lo que pasa aquí a nivel local, ya que esto es una lucha barrio por barrio, calle por calle, casa por casa. Desde luego ahora mismo, aunque pensábamos que se había terminado, que ya la batalla por Alepo había finalizado, es que todavía desde luego va a durar. Según fuentes militares, ellos tenían previsto que había un número determinado de combatientes, ellos hablaban de 2.000, pero se han encontrado que finalmente las listas que han recibido son más de 4.000 personas, que con todas sus familias pues ya se eleva el número a más de 15.000, que sería ahora mismo aproximadamente el número de personas que podrían quedar en esos 2 distritos bajo control rebelde que quedan en la parte oriental de Alepo. Por lo tanto, también una operación de evacuación requiere otros medios logísticos. Es otro de los motivos que pueden explicar este retraso. Agregar que fuentes tanto rebeldes como próximas al régimen han dado por suspendido este acuerdo de evacuación, una evacuación que se complica aún más luego que los combates regresaran a la ciudad tras una noche de relativa calma, combates que confirmaba desde allí nuestro compañero Mikel Ayestarán. La verdad es que después de unas horas en las que la noticia principal es acuerdo de evacuación de los barrios del este, esa evacuación total pactada por la oposición y por Rusia con la mediación de Turquía, sobre el terreno la sensación es muy diferente. Parece que esa evacuación no se está produciendo y, como dices, en estos últimos momentos pues están volviendo a sonar la artillería. Sin embargo, Mikel, imagino que son, por así decirlo, combates residuales. La derrota es un hecho. Teniendo en cuenta el control que tienen ahora, que se reduce a apenas 2 distritos del este, sí que se puede hablar de una derrota militar en toda regla, pero iban a terminar los combates ya de una vez, se volvería a restablecer el control en la ciudad. Esto va a tener que esperar y hay sensaciones bastante encontradas, ¿no? La gente
está deseando que se termine de una vez. Esto mientras Turquía acusa al régimen sirio y a sus aliados de estar retrasando la implementación del alto al fuego que permitiría la evacuación del este de Alepo, una acusación que el ejército sirio responde aduciendo que las hostilidades han regresado tras el ataque de los rebeldes. Y cambiamos de tema porque el grupo Estado Islámico reivindicó el atentado contra una iglesia copta perpetrado por un kamikaze el domingo pasado en El Cairo. Los yihadistas identificaron al suicida como Abu Abdallah al-Smarri y anunciaron que continuarán con los ataques contra apóstatas tanto en Egipto como en otros países. Una amenaza terrorista latente que en Francia conocen bien, tanto así que fue una de las razones esgrimidas por el primer ministro Bernard Cazeneuve para solicitar a los diputados la luz verde de una nueva prolongación del estado de emergencia, la quinta desde los ataques del 13 de noviembre en París. La medida se extenderá hasta el próximo 15 de julio, es decir, hasta después de las elecciones presidenciales. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sí, 53, no 16. De esta manera, el presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, daba por aprobada la polémica congelación de gastos públicos durante 20 años. Se trata de la primera de las impopulares medidas de austeridad del presidente Michel Temer y entrará en vigor en 2017. Según sondeos, un 60% de los brasileños se oponen a la enmienda, la que según la propia ONU afectará con fuerza a los ciudadanos más pobres y vulnerables. Pero, ¿de qué se trata esta medida? Explicaciones con Braulio Moro. Es un amargo regalo de Navidad para la población, una victoria extraordinaria a decir del presidente Michel Temer. El Senado brasileño aprobó la iniciativa que limitará por 20 años el aumento del gasto público. La disposición, que entrará en vigor a partir de enero próximo, consiste en limitar el aumento del gasto público a la inflación prevista el año previo, ni un punto más, lo que significa que en las próximas 2 décadas el gasto no crecerá en términos reales. El gobierno argumenta que en los pasados 7 años el gasto público se incrementó hasta en 50% por encima de la inflación, una situación insostenible, a decir del ministro de Hacienda, para quien el freno al gasto detendrá a su vez la deuda pública. La oposición política asegura que los más perjudicados serán los más pobres y en particular sectores como la salud, la educación, las pensiones o las infraestructuras que deberán plegarse a la medida justo cuando el país precisa urgentemente mejorar esas áreas. Aunque una encuesta muestra que más del 60% de los brasileños rechazan la medida, deberán, a partir de ahora, cerrarse más el cinturón. El país sigue atascado en la recesión. El gobierno deberá anunciar en próximos días un paquete de medidas para estimular la economía. Gracias, Braulio Moro. Y con una amplia mayoría, la Corte Constitucional de Colombia aprobó un mecanismo de vía rápida, conocido como Fast Track, para que el Congreso valide las leyes que permitirán aplicar el acuerdo de paz negociado por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC. Una decisión fundamental para avanzar en la implementación de dicho acuerdo. Aida Palau con más detalles. El mecanismo de vía rápida fue aprobado por 8 votos a favor y 1 en contra, y con él se reducirán a la mitad los debates parlamentarios para validar las leyes e implementar el acuerdo de paz y las reformas constitucionales necesarias. De esta manera, los congresistas no podrán hacer cambios en los proyectos de ley, solo podrán aprobar o rechazar los textos de forma global y se necesitará la mayoría absoluta para su adopción, según explicó la presidenta del tribunal, María Victoria Calle. En la lista de prioridades está la ley de amnistía para guerrilleros rasos, una ley fundamental, según el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, pues es la que dará garantías a los guerrilleros para el desarme y la desmovilización. Le seguirá la creación de la justicia transicional, que juzgará a aquellos que hayan cometido delitos atroces. El plazo para implementar el acuerdo sería de 6 meses. Para los oficialistas, esta adopción del Fast Track es una gran noticia. Sin embargo, los opositores al acuerdo denuncian un duro golpe a la democracia, como el expresidente y senador Álvaro Uribe. Y en Honduras, cientos de personas protestaron frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral contra la inscripción del actual presidente Juan Orlando Hernández como aspirante a su reelección. La Constitución vigente desde 1982 prohíbe la reelección, pero la justicia hondureña aprobó un recurso a esta prohibición, el mismo que permite la candidatura de Hernández. De allí las críticas de opositores como Racel Tomé, diputado y precandidato presidencial. Bueno, nosotros ya presentamos impugnación en el Tribunal Supremo Electoral, en la Fiscalía del Ministerio Público, hay movilizaciones en las calles,
hay protestas en los colegios, hay protestas en las universidades, hay protestas en todos los sectores, pero obviamente el gobierno trata de hacer como que esto no está sucediendo. Las encuestas dicen que 75% de la hondureñidad se opone a la reelección presidencial. En Venezuela, el Parlamento declaró la responsabilidad política del presidente Maduro en la crisis que vive el país. Además, pidió a la Fiscalía que investigue si existen razones para abrir un juicio contra el mandatario que desemboque en su destitución. De mayoría opositora, el Congreso emprende una nueva ofensiva tras la suspensión del referendo revocatorio aplazado para facilitar el diálogo con el gobierno. En los nuevos tiempos, estar informado es un deber. Extra Informativo, las noticias del planeta en tu idioma. Extra Informativo, el semanario de habla hispana más importante de Australia. Exígelo cada semana y ten al mundo en tus manos. Extra Informativo, solo la verdad. Los documentos revelados por la Casa Blanca esta semana provienen del órgano de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y también del Departamento de Estado. Se trata del segundo paquete de archivos secretos desclasificados por la administración Obama tras la promesa del presidente estadounidense durante su gira en Argentina en marzo pasado. Tras una primera publicación en agosto, se trata esta vez de más de 500 documentos sobre la dictadura argentina y el funcionamiento de la Operación Cóndor, este plan de represión coordinado por las dictaduras militares de Sudamérica en los años 70 y 80. Este nuevo paquete de documentos revela además la existencia, que se sospechaba, de un plan de represión para eliminar a los opositores exiliados en Europa. El historiador Carlos Osorio es especialista en archivos del Cono Sur en el proyecto de documentación de la ONG National Security Archive de la Universidad George Washington en Estados Unidos. Es muy interesante porque viene información top secret de la CIA. En particular, un documento que dice en julio de 1976, hay un párrafo muy interesante donde habla que los países de la Operación Cóndor, que son como 5 o 6, pero en particular los más activos, que son Argentina, Chile y Uruguay, han decidido lanzar una campaña de liquidación, es decir, de eliminación de terroristas latinoamericanos, es decir, guerrilleros, montoneros, refugiados, exiliados. Y dice que son estos tres países, Argentina, Chile y Uruguay, los que van a ser responsables por la actividad operacional en Francia en particular. Carlos Osorio, otro documento de la CIA que fue desclasificado, menciona amenazas contra líderes de Amnistía Internacional incluso. Hay otro documento de 1977 que tiene 3 páginas y habla en particular, nuevamente, y vuelve a retomar el tema de que Chile, Argentina y Uruguay están muy activos en Europa y dándole seguimiento a los grupos de derechos humanos. Están detectando quién es la membresía de los organismos de refugiados, dónde están localizados, cuáles son sus actividades políticas. Y llega a decir que si Wilson Ferreira, que es un uruguayo, llega a ir a Europa, lo van a liquidar. Y también habla de que están entre la lista de gente que tienen para asesinatos, están incluidos líderes de Amnistía Internacional, por ejemplo. Esto es increíble, esto no se sabía. La desclasificación de estos archivos secretos responde al pedido reiterado de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos en Argentina. Alan Yud, coordinador del equipo jurídico de la ONG de búsqueda de desaparecidos Abuelas de Plaza de Mayo, recuerda la importancia de tales archivos para avanzar en las causas judiciales. Tenemos la expectativa de que sirva para orientar mejor algunas investigaciones judiciales, incluso por fuera del terreno judicial, tener mayores elementos para reconstruir la historia reciente de nuestro país. Continuamos buscando más de 300 nietos que fueron apropiados durante la dictadura militar y queda por localizar la mayor cantidad de los cuerpos de las personas desaparecidas durante la dictadura y también identificar a muchos perpetradores. ¿Hasta qué punto se conocían las ramificaciones de la Operación Cóndor en Francia? Teníamos información
bastante fidedigna y precisa de sobrevivientes argentinos que estaban exiliados en Europa, especialmente en España, y en España, en Italia y en Francia, que contaron de distintos operativos de control que sufrieron por parte de represores argentinos, y además es bien conocida la experiencia del Centro Piloto París que montara la Marina Argentina precisamente en París. Los documentos desclasificados sobre la represión del Cono Sur son de libre acceso en Internet. Próximamente, Francia debería desclasificar también documentos relacionados con la época de la dictadura argentina. Esto es Argentina. En el mundo se ve y se vuelve a hablar de la Argentina. Y este foro es también una invitación a todos los interesados a unirse a esta conversación. En estos próximos días tendrán la oportunidad de echar un vistazo a las múltiples oportunidades que hay en nuestro país. Con estas palabras, el presidente argentino Mauricio Macri inauguró hace unos días el Foro de Negocios e Inversiones que tuvo lugar en Buenos Aires del 13 al 15 de septiembre pasados. Argentina, en recesión, necesita inversiones para relanzar su economía. Es el motivo por el cual el gobierno de la tercera economía latinoamericana convocó a los empresarios invitándoles a sumarse a su proyecto de desarrollo. Hay lugar para todos, emprendedores, empresas grandes y chicas, locales y extranjeras, en servicios, industria y el campo. Una invitación que se suma a una serie de medidas con las que el nuevo gobierno ha preparado el terreno. Daniela Ordóñez, economista para América Latina de la gestora de fondos Euler Hermes en París. Este foro es simplemente un paso más dentro de una estrategia global que tiene el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri y su gobierno han decidido cambiar la manera que Argentina se relaciona con el resto del mundo y varias cosas de fondo han cambiado en el país. El primer paso que decidió el gobierno para aumentar la confianza del inversor, para mostrar que hay un cambio económico en el país, fue deshacerse de los controles de capitales impuestos por el anterior gobierno a partir más o menos del 2011. Por ejemplo, las restricciones a las importaciones fueron totalmente levantadas, es decir, que ahora un argentino puede importar la cantidad que desee de los bienes que desee en el monto que desee. El requerimiento mínimo, por ejemplo, de estancia de capital extranjero en el país fue reducido de 365 días a 120 días, lo cual no es poco importante porque los inversores extranjeros tienen más confianza, porque tienen más flexibilidad en cuanto a las inversiones que van a dar el país, y además los impuestos sobre las exportaciones en la mayor parte de bienes agrícolas e industriales también fueron levantadas. Entonces es un paso bastante importante, este levantamiento de los controles de capitales. El segundo paso fue el regreso al mercado de capitales gracias al acuerdo con los holdouts, también llamados fondos buitres. Si vemos un poquito de historia, Argentina hizo default en su deuda pública en el 2001. Desde ese momento no tiene acceso a mercados de capital, es decir, que no ha podido poner o colocar deuda ni bonos del Estado en el mercado extranjero, pues simplemente porque ha habido una crisis de confianza y porque había esta batalla legal con los holdouts. El gobierno de Mauricio Macri logró encontrar un acuerdo con los holdouts y regresar al mercado de capitales. Lo cual es extremadamente importante y lo que nos lleva al tercer paso, que es efectivamente acceder de nuevo al mercado de capitales y colocar deuda en este mercado. En abril de este año, el gobierno logró colocar 16.5 billones de dólares de bonos soberanos en el mercado a unas tasas de interés elevadas, pero bastante confortables cuando lo comparamos con otras tasas de interés en la región. Por ejemplo, con Brasil eran más o menos similares. Entonces se ve que hay un apetito en los mercados de capitales por deuda argentina, que además estuvo sobredemandada por los inversores. Efectivamente, Argentina ha mostrado atractividad para las inversiones. Carlos Kienan, vicepresidente del Instituto de las Américas en París y profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos. En general, Argentina ha mostrado una importante capacidad de atracción de esos flujos de deuda en un contexto donde hay liquidez importante a nivel mundial. De lo que se trata ahora, y de allí la importancia en esa perspectiva del Foro de Inversión y de Negocios que se llevó a cabo en Argentina, de atraer inversión más de largo plazo, inversión extranjera directa, para proyectos que el gobierno argentino
trata de fomentar justamente la inversión, fundamentalmente en infraestructuras, en energía, en sectores ligados a la innovación, tratando de articular esto con un plan productivo del gobierno que sea difundido. Ese es el gran desafío, o uno de los grandes desafíos en el plano de las relaciones económicas internacionales, puesto que ha sido relativamente fácil, entre comillas, atraer flujos de endeudamiento, como los que se dieron y que han hecho de Argentina un importantísimo tomador de deuda en este año 2016 entre los países emergentes. Eso es una cosa. Otra cosa es más compleja, es la inversión de mediano y largo plazo, que implica una serie de parámetros. Daniela Ordóñez destaca precisamente la necesidad de diferenciar las inversiones a corto y las a largo plazo, en las que intervienen otro tipo de parámetros como los ajustes que recientemente ha vivido el país. Cuando hablamos de inversión extranjera, tenemos que diferenciar lo que es inversión de corto plazo, inversión de portafolio, que son los que es la colocación en deuda soberana o incluso en acciones en bolsa, y lo que es la real inversión directa extranjera, que se refiere a proyectos de largo plazo de infraestructura. Se ve que el primer paso ya se ha dado, es decir, que hay un apetito en capitales cortos. Ahora, la inversión extranjera es un poquito más complicada porque obviamente tiene un horizonte temporal un poco más largo. Los capitales no solamente son capitales que llegan al país y luego se van, sino que se van a quedar un cierto tiempo porque los proyectos son de largo plazo. Es verdad que las ambiciones del gobierno en cuanto a entradas de capital directo, de inversión directa, tal vez van a quedarse cortas este año, porque toma un poco más de tiempo. Es decir, es verdad que el gobierno ha tomado varios pasos importantes para cambiar la trayectoria económica del país, pero que se materialice en los indicadores económicos y en la economía va a tomar tiempo. Por ejemplo, Argentina, a pesar de estos cambios, va a seguir estando en recesión este año. Estimamos una recesión de 1,2% más o menos, y va a empezar a crecer de nuevo el próximo año alrededor del 1% según nuestras previsiones. La inflación va a moderarse en los próximos meses, pero por el momento sigue siendo extremadamente elevada, alrededor del 40%. Igual para las cuentas públicas. Entonces, la confianza del inversor directo, del que pone dinero durante largo plazo en el país, va a empezar realmente cuando el país haga este ajuste y se empiece a ver en las cifras económicas, es decir, más o menos a partir del próximo año. Precisamente para algunas compañías podría pesar la estabilidad política ligada justamente a los ajustes. Donna Rinac, presidenta de Boeing para América Latina. Argentina debe llegar a un acuerdo político a nivel nacional. Necesitamos saber si la oposición también apoya las importantes medidas tomadas por Mauricio Macri y que no habrá cambios aunque cambie el gobierno. La viabilidad política del proyecto económico del nuevo gobierno es un indicador que tiene fechas precisas. Carlos Quienan. En lo inmediato, sin duda, los sectores que probablemente tengan menor interés o menor perspectiva de inversión son los que están ligados al mercado interno, que ha sufrido las consecuencias del ajuste inicial llevado adelante por la administración Macri. Bueno, hay que ver la evolución justamente de aquí a los próximos meses, próximo semestre, próximo año. Sin duda de que hay una perspectiva favorable para la inversión en Argentina en la medida que hay efectivamente necesidades de inversión y que hay también una situación de bajo endeudamiento en general de los sectores productivos del país que podría atraer estas inversiones. En principio hay esta orientación más favorable a la inversión extranjera directa, esta perspectiva de apertura económica, pero también habrá inversores que estarán analizando la sostenibilidad política del proyecto actualmente llevado adelante por el gobierno del presidente Macri, que será confrontado a una prueba importante el año próximo, cuando tengan lugar las elecciones legislativas de medio plazo, es decir, en octubre del año próximo. El economista Luciano Coan estima que en el corto plazo una economía en marcha y una recuperación del consumo son el mejor contexto para atraer inversiones. Los factores de crecimiento en el corto plazo no va a venir tanto de las inversiones, sino que van a venir de factores como, por ejemplo, la recuperación del consumo, y también el gobierno está teniendo una política fiscal que fue muy contractiva en la primera mitad del año, pero que está comenzando a ser expansiva, y hacia adelante, sí, ya con la economía en marcha, es probable que empecemos a ver inversiones. Por el momento, si bien se han citado cifras, es difícil sacar conclusiones. Carlos Quienan. Es difícil sacar conclusiones después del foro realizado. Se habla de cifras de inversiones anunciadas o planteadas de 40.000 millones de dólares, pero no es fácil distinguir lo que es efectivamente el resultado de este foro de lo que ya estaba de alguna manera planteado o previsto en los planes de grandes empresas internacionales, es decir, que venía del periodo anterior. Sin olvidar que el contexto regional y global no son de los más favorables. Daniela Ordóñez. Argentina, a pesar de todo, está en América Latina, y América Latina en este momento está pasando por un momento bastante difícil.
que la recesión en Brasil le afecta definitivamente, que el cambio de modelo económico en China le afecta definitivamente, la perspectiva de un alza de las tasas de la FED también va a afectar a la moneda argentina. Es decir, Argentina está transformando su modelo económico y regresando a los mercados, lo cual es positivo, pero en un contexto externo que sigue siendo bastante adverso, lo cual también va a frenar esa entrada de capitales y este cambio económico. Algo que no es culpa del país, que es simplemente un entorno externo que no es favorable, que no es el que tuvo, por ejemplo, en el 2003, después de la crisis del 2001, cuando China empezó a exportar mucho y que los precios de las materias primas explotaron. Hoy en día la recuperación se hace en un contexto un poco más complicado y por eso también puede tomar un poco más de tiempo. El sector del consumo espera cerrar el año, si no con la sonrisa, al menos con mejor cara, lo que sería sin duda una señal suplementaria para los inversionistas extranjeros. La noticia es la acción del hombre. Lea hoy en Extra Informativo lo que sucede en Australia y el mundo. Extra Informativo, el semanario más completo en idioma castellano. Extra Informativo, pone en sus manos todo lo que a usted le interesa saber. Extra Informativo, exíjalo cada semana. You are listening to Radio Austral, a station of the Spanish Broadcasting Network, Radio Austral, Sydney, Australia. Corazón latinoamericano que late día a día y nos hace recordar que somos de la tierra, del sol y la alegría, que somos de la tierra, del calor y la amistad. Así es Radio Austral.